Bienvenidos. Puntuales a la cita en este que ya es el capítulo número 19 de la serie Amor entre espinas, sobre la vida de la pintora Frida Kahlo, la mujer que es símbolo de México. La situación del matrimonio Rivera daría un giro violento. Frida y Diego ya habían experimentado un resentimiento conyugal, cuando Diego Rivera había convertido a Cristina, hermana de Frida, en su amante. Sin embargo, ahora, después de los hechos, cuando ambos se habían metido en política y estaban participando abiertamente en esto, se notó un acercamiento. Sí, Diego estaba asombrado. Frida era toda una mujer, todo un personaje. Estaba seguro de que aquella mujer tan distinta era su pareja para toda la vida. Diego trató de reprimir sus impulsos sexuales que le impulsaban a buscar mujeres y a ser no solamente para una mujer. La situación política había cambiado de nivel. León Trotsky era un personaje que tanto Frida como Diego admiraban. Su participación en la historia para salvar su vida trayéndolo a México los convertiría en personajes de talla mundial. Los nombres de Frida y Diego empezaron a circular en los periódicos de París, de Roma, de Londres, de Nueva York. Ahora, con esta acción, Frida manifestaba sus dimensiones políticas. El presidente Lázaro Cárdenas había autorizado la entrada de León Trotsky a México, aunque esto significaba una actitud hostil con la Unión Soviética y con el régimen de José Stalin, y un tensionamiento en las relaciones entre Moscú y México. Pero por otro lado, también Lázaro Cárdenas estaba mandando una señal muy clara de que su régimen era moderado y que no sería realmente un régimen demasiado cercano a Moscú, el de Lázaro Cárdenas. Sin duda que esto también le acercaba con los Estados Unidos, país con el que muy pronto tendría que confrontarse por la nacionalización petrolera. Aunque guardaba su distancia, Lázaro Cárdenas estaba usando a Diego y a Frida como sus operadores políticos. Él sabía que tendría gran trascendencia la presencia de Trotsky en México. Y obviamente no era ajeno a las consecuencias que esto traería. Sin embargo, Diego estaba enfermo. No pudo ir a Tampico a recibir a Trotsky. Sus enfermedades se estaban agravando, especialmente el problema con sus riñones. Esto permitió a Frida ser la única que brillara en aquel momento en que todas las lámparas y los reflectores de cine estaban enfocados a Tampico. Frida recibió a Trotsky y a su mujer. Frida se convirtió en la anfitriona y en la conductora. El gobierno mexicano envió un tren especial, guardado por militares. Un tren que sería de gran trascendencia y que involucraba directamente al presidente Cárdenas en la operación. El tren Hidalgo llegó silbando sobre sus rieles a Tampico para evacuar de aquella plaza, casi en secreto, a hurtadillas, a León Trotsky, a su mujer y a Frida, para conducirlos con seguridad a la Ciudad de México, para evitar el inminente atentado contra su vida que seguramente ya se estaba tramando en Moscú a través de la KGB contra la vida de León Trotsky.
Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 19 de la serie, Amor entre espinas. La vida de la mujer que es símbolo de México. La pintora Frida Kahlo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de temas musicales del gran musicólogo, licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una presentación también de Grupo Radio Centro. Una aportación cultural para todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte, sin duda, en mejores mexicanos. Natalia y León Trotsky habían llegado a Tampico la mañana del 9 de enero de 1937. De ahí fueron llevados prácticamente en secreto hasta un pequeño hotel. El Estado Mayor Presidencial dirigía la operación. El gobierno mexicano era responsable de la seguridad de León Trotsky. El visitante extranjero descansó en aquel pequeño hotel. Frida en ningún momento se separó de ellos. Ese mismo día, a las 10 de la noche, en la estación de trenes de Tampico, el tren Hidalgo, enviado por el presidente Cárdenas, llegó a la estación. La locomotora rugía sobre sus rieles. El imponente tren presidencial estaba custodiado por el ejército. Era un tren especial. Nadie más subiría a él. Había soldados por todas partes.
Sin duda que aquella era una operación militar. Nadie sabía la hora en que el tren partiría ni a dónde. Casi en secreto y en unos automóviles negros, los Trotsky y Frida fueron conducidos. Llegaron a la estación y prácticamente sin detenerse, subieron al tren al filo de las 10:30. A esa hora no llegaban ni salían trenes a la estación. Esta estaba casi a oscuras. No se permitió a nadie en el andén. Se esperaba un atentado terrorista. Solamente los oficiales de alta graduación y algunos soldados se encontraban en aquel andén. Sigilosamente todos treparon al tren. Traía un coche comedor y un coche dormitorio. Y también otro vehículo que estaba artillado. Ahí se encontraba un pelotón de por lo menos 70 soldados. En la parte de atrás, un cabús de color amarillo y con torreta. Ahí había por lo menos otros 20 soldados. Y atrás del cabús, una góndola con una ametralladora que arrastraba sobre una plataforma. Después otro cabús amarillo con las linternillas de rojo y verde para evitar un accidente ferroviario. Finalmente, la silbante locomotora arrancó. Nadie sabía la ruta que el tren seguiría. Pero lentamente se fue internando hacia las Huastecas. En todas las estaciones donde el tren pasaba había resguardos militares. La operación era un secreto de Estado. La ruta no fue directa. Se desvió de su curso natural hacia San Luis Potosí. Cambió 6 o 7 veces de vías. En el interior del tren se sentía angustia. Trotsky siempre llevaba una pistola calibre 45 fajada en la cintura. Natalia Trotsky se veía muy agotada. Ella se la pasó durmiendo en el coche dormitorio. Diego y Frida pasaron la mayor parte del tiempo en el comedor. Conversaron largamente, mientras que el tren iba avanzando tortuosamente, a veces con una lentitud extrema. En la parte de adelante de la locomotora había soldados. Se habían colocado 4 luces adicionales que iban alumbrando las vías. Donde se pensaba que podría haber un atentado, se extremaban precauciones. El tren se detuvo docenas de veces por completo y permaneció parado. Era parte de la estrategia militar. Finalmente tomó por una vía poco transitada que conducía a la estación de la Angostura. Por un ramal llegó hasta la vía del ferrocarril de San Luis a Querétaro.
muchos trenes tuvieron que parar para dar paso al tren militar que conducía a Frida y a sus invitados. Cuando aquel tren militar pasó por Querétaro, se suspendieron todas las operaciones ferroviarias. Los trenes tuvieron que esperar horas. La estación había sido desalojada por completo. En San Juan del Río el tren se detuvo. Llevaba ya más de 24 horas en movimiento. Cada 2 horas el presidente Cárdenas recibía reportes militares del avance del tren. Era muy peligroso que Trotsky llegara hasta la Ciudad de México. Así que se decidió que una patrulla militar recibiera a los Trotsky y a Frida en la estación de Cuautitlán. El tren especial Hidalgo avanzó sus últimas horas. A última hora se pensó que el tren debería mejor parar en Lechería, una pequeña estación a las afueras de la Ciudad de México. Todo tendría que tener lugar en la oscuridad. En los últimos minutos el tren aceleró su marcha. Tenían que llegar antes de la salida de la claridad del sol, al cobijo de la noche. El tren estaba detenido en la oscuridad. Quedaba poco tiempo. La claridad no tardaría. Un militar espigado se acercó a Frida y le extendió un sobre. Frida lo abrió de inmediato. Un comunicado oficial le decía a Frida que diera la bienvenida de México a Trotsky. Sin embargo, el presidente Lázaro Cárdenas no debería estar muy cerca del invitado. En el comunicado, Frida pudo leer: se han contemplado todas las medidas máximas de seguridad. En todo el trayecto estarán resguardados por el servicio secreto y algunos agentes del gobierno. Después el oficial en el oído dijo a Frida que Diego Rivera estaba afuera, esperándolos. Frida no resistió más. Salió corriendo a la escalerilla, sin decir nada a Trotsky. Con una sonrisa, Diego miró a Frida, mientras que ésta se le arrojó a los brazos y le dio un beso. Después, sin perder tiempo, regresó. Ya el militar había pedido a los Trotsky que abandonaran el vagón y bajaran a la estación. Los tremendos ojos, detrás de las gafas negras de león, se clavaron en los ojos de Diego Rivera.
Aquellos hombres se admiraban, pero nunca se habían visto personalmente. Natalia bajó por delante. Diego le hizo una reverencia con una caravana de cortesía. Trotsky siguió abriendo sus enormes brazos y se los extendió a Diego. La escena fue intensa. Ante la desesperación de los militares que querían que de inmediato abandonaran la estación. A pesar de todos los esfuerzos que se habían hecho por desviar la atención y mantener en secreto la ruta de Trotsky, algunos reporteros y fotógrafos de la prensa habían tenido contacto con la información y se presentaron en tropel, incluyendo al famoso fotógrafo Víctor Casasola, el fotógrafo de la Revolución Mexicana. Pronto una muchedumbre rodeó al grupo. Los militares se dieron cuenta del peligro y apresuraron el paso de los Trotsky y de los Rivera. Estos de inmediato fueron llevados a unos automóviles negros. Antes de la salida del sol, la estación de lechería estaba desierta. Pero los fotógrafos habían logrado la foto para los titulares vespertinos. Todo México sabía ahora que León Trotsky ya estaba en México. Con gran sigilo y como a las 7:30 de la mañana, los Rivera y los Trotsky llegaron a la Casa Azul de Coyoacán, la vieja propiedad de la familia Kahlo. Don Guillermo Kahlo ya no vivía ahí. La casa estaba vacía y Diego y Frida la habían acondicionado para que fuera el hogar de Natalia y de León. Al llegar, Trotsky quedó deslumbrado. Le recordaba en algo a la provincia rusa. Muchas plantas, macetas, flores, con gran sencillez. Era una propiedad rural. Pero Diego de inmediato dijo: es peligroso. Hay que tapiar esas ventanas con ladrillo. ¿Por qué no pensamos en eso, Frida? Los albañiles llegaron esa misma tarde. Todas las ventanas que daban a la calle empezaron a ser tapiadas, con cemento y con ladrillos. Pero a Diego no le bastaban aquellas medidas de seguridad. Con su propio peculio compró la casa de al lado para desalojar a los vecinos y evitar que perforaran el muro los agentes de Stalin. Más de 90 policías vigilaban el sector de Coyoacán, que quedó casi militarizado. Pero en gran número empezaron a llegar los trotskistas a Coyoacán, hasta que había más de 70 u 80 personas. Y repentinamente aquella tarde antes del anochecer se escuchó un enorme aplauso. Desde el exterior podría escucharse: ¡Viva Trotsky! ¡Viva León Trotsky! ¡Viva el comunismo! ¡Viva la Internacional Socialista! ¡Viva el presidente Lázaro Cárdenas! ¡Vivan Diego y Frida! Era el comienzo del viacrucis por el que tendrían que pasar
Frida y Diego. Pronto las dos parejas entablaron una cálida amistad. Natalia, la esposa de León Trotsky, se sentía muy a gusto en aquella casa que llenó de pajaritos, flores, plantas. Los meses fueron pasando. Coyoacán era como una aldea rusa llena de gente sencilla. El temor y la paranoia fueron pasando, hasta llegaron a sentirse seguros y a dejar de temer un atentado. En aquel lugar llegaban muchos extranjeros, pero el principal de todos ellos era el joven Jan van Heckernot, un matemático francés alto y rubio, quien era el secretario de León Trotsky desde 1932. Él se convirtió en un personaje permanente en la Casa Azul de Coyoacán. Se extremaban las medidas de seguridad, pero realmente las dos personas más importantes en la vida de Trotsky en aquellos 2 primeros años fueron sin duda su secretario y Frida, y también Cristina, que a veces la hacía de chofer, mientras que Frida era su acompañante permanente, podríamos decir su guía en México. Los miembros del partido trotskista aumentaron. Mientras gozaran de la protección del presidente Lázaro Cárdenas, no tenían mucho que temer. Los Trotsky estaban muy alegres y aliviados por haberse salvado de la persecución del abominable hombre de las cavernas, identificado en la persona del dictador José Stalin. Y así fue pasando el tiempo. León Trotsky nunca bajó su ritmo de actividad política y se puso a trabajar de inmediato. Escribía hasta 12 horas diarias. Esperaba muy pronto publicar su biografía monumental sobre la vida de Lenin. Era común que los Rivera y los Trotsky comieran en la Casa Azul. Había por lo menos 4 o 5 criados que Frida llevó. Eran las personas de máxima confianza. Pero en esas charlas íntimas se estaba gestando una nueva tragedia. Pronto se empezó a notar cierta fascinación en León Trotsky por Frida Kahlo. León empezó a ver a Frida como mujer. Miraba su cuerpo delgado, su silueta esbelta, su exquisita forma de caminar, y ataviada como una india mexicana, con sus galas mixtecas. Era una flor exquisita. León Trotsky era directo en todo. Se dice que su manera de cortejar a una mujer era poniendo la mano en sus rodillas por abajo del mantel y de la mesa. Y por fin se atrevió a poner su mano en las rodillas de Frida.
¿Qué sintió Frida? ¿O qué pensó? Quizá nadie lo sepa a ciencia cierta, pero el hecho es que se volvieron amantes en las propias narices de Diego. Diego no pareció advertir nada, pero Natalia repentinamente empezó a tener exabruptos. Se retiraba llorando a sus habitaciones y entró en depresión, o quizá en pánico. Era evidente que León Trotsky había seducido a Frida Kahlo. Pero ¿cuáles fueron los motivos de Frida? ¿Venganza? ¿Rencor? ¿O quería hacerle sentir a Diego exactamente lo que había sentido ella cuando había iniciado sus inescrupulosas relaciones con Cristina, su hermana menor? ¿Alguien lo sabrá a ciencia cierta? Sus biógrafos titubean, pero Frida se vio envuelta en aquella embarazosa relación. Aquel hombre de 50 y tantos años, a pesar de todo, tenía un porte cautivador que ni su edad le había arrebatado. Era apuesto, fuerte. En cierta medida, tenía encanto para una mujer. Era como un hechizo, el hechizo de dos amantes, un juego peligroso, agresivo y letal. Ojo por ojo y diente por diente. Quizá eso fue la principal razón por la que Frida dio rienda suelta a esas relaciones. Dos años tenían ya viviendo en la Casa Azul los Trotsky. Natalia, que había caído en depresión, seguramente porque ella sí había notado lo que sucedía entre León y Frida, empezó a somatizar todo tipo de enfermedades. Diego empezó a sospechar. Lo inevitable tenía que suceder. Diego como Trotsky estaban obsesionados con el trabajo. Disponían de poco tiempo para la vida social. Las parejas a menudo comían juntas y organizaban días de campo y excursiones a lugares cercanos a la Ciudad de México. Trotsky jugaba un juego ingenuo. Le gustaba coleccionar cactus, los cuales llevaba a la casa de Coyoacán. Aquellas miradas furtivas y coquetas de los dos amantes hicieron sospechar a Diego. Él era un experto en relaciones amorosas. Admiraba a León Trotsky, pero no estaba dispuesto a compartir a su mujer con él. ¿Qué pasó? Quizá nunca lo sepamos. Tal vez discutieron acaloradamente. Diego admiraba la valentía y la autoridad moral de Trotsky. Representaba la disciplina. Era un líder.
pero empezó a haber repentinamente tirantez y distanciamiento. En aquella situación, Trotsky decidió mudarse de la Casa Azul y abandonar Coyoacán. Irse al estado de Hidalgo a comprar una vieja casona tipo hacienda en San Miguel Regla. Quizá en el fondo era una manera de terminar sus relaciones con Frida, de no ofender ni lastimar a Diego y a su propia mujer, a la que según decía amaba entrañablemente. La situación iba subiendo de tono. Finalmente, las relaciones ocultas que sostenían Frida y León Trotsky terminaron, ya que estaban destinadas al fracaso. Ni León Trotsky estaba dispuesto a abandonar a su mujer, ni Frida estaba dispuesta a abandonar a Diego. Por supuesto que Diego sí se había dado cuenta de aquellas relaciones íntimas. Pero ¿qué tenía que reprocharle a Frida si él le había dado los primeros ejemplos de infidelidad? Según el secretario de Trotsky, Jan van Hernoo, en realidad, Frida estaba halagada por el amor del gran ruso y además fascinada por su inteligencia genial y conmovida por todo lo que sentía por la Revolución Rusa. Frida encontró aquella aventura satisfactoria, pero nunca amó a Trotsky porque su corazón estaba completamente compenetrado de Diego. En una ocasión, cuando Trotsky regresó de la hacienda, el 26 de julio, las dos parejas se vieron en la Casa Azul. Todos fingieron que nada había sucedido. Varios meses después del fin de la aventura, el 7 de noviembre de 1937, aniversario de la Revolución Rusa y cumpleaños de León Trotsky, Frida le dio como obsequio uno de los autorretratos más encantadores que ella haya pintado. Dedicado a él, la dedicatoria de sí. Para León Trotsky, con todo mi cariño. Noviembre de 1937. Frida Kahlo, San Ángel, México. A partir de aquella fecha, Diego se sentaba junto a Trotsky y ponía siempre a Frida a su izquierda en una mesa larga para evitar que éste extendiera su mano sobre las rodillas de Frida. Y Natalia se sentaba siempre a la derecha de Trotsky para que pusiera su mano en sus rodillas todo el tiempo que le diera la gana. Una forma fácil de solucionar una realidad dolorosa. En aquellos días, Diego dijo a Frida: ahora sí, Chinita, ahora sí, estamos en paz.
Ni yo te la debo, ni tú me la debes. ¿Qué te parece que comencemos de nuevo? Ya no hay cuentas por cobrar, Chinita. El amor en la pareja renació intensamente y se les vio más cerca y más juntos que nunca. Otra vez el amor, el verdadero y auténtico amor, había triunfado en la vida de Frida Kahlo. Gracias por haber estado con nosotros. En el capítulo 19 de la serie, Amor entre espinas. La vida de la pintora Frida Kahlo. Nuestra entrañable Frida, la mujer que es símbolo de México. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, y a nombre de Radio Centro 1030 y Grupo Radio Centro, gracias, infinitas gracias por su preferencia y su compañía. Y les recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, les recuerdo, tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora.